Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Angélica Berenice Arroyo Hidalgo. Venimos a presentarle el video de distribución probabilística y contrastación de hipótesis en representación de mis compañeras Diana Rosy Ricardes López, Lisbeth Leal Venegas, Norma Nava Gómez y una servidora, del módulo 0800, grupo 9841. La materia impartida es Metodológico de Elección 2. Para empezar con el tópico 1, que dice lo siguiente: la teoría de la probabilidad proporciona la base para la inferencia estadística. Se utiliza en la mayoría de las proposiciones establecidas en la psicología y las ciencias de la salud, ya que las deducciones no son eventos absolutos, por lo que los fenómenos observados se evalúan en términos de probabilidad. El grado de veracidad de los datos en esta secuencia lógica se le conoce como inferencia estadística, según Silva, 1992. La lógica de la probabilidad objetiva se caracteriza con el encabezado de probabilidad a priori se calculan por un proceso de razonamiento abstracto y resuelve problemas relacionados con eventos al azar, y la probabilidad a posteriori o de frecuencia relativa. La primera se relaciona con un evento que puede ocurrir un número de veces mutuamente exclusivas e igualmente probables. Si éstas poseen la misma característica determinada, la probabilidad de ocurrencia es la misma. La segunda depende de la repetición del proceso y de si algún evento resultante con la misma característica seleccionada ocurre en un número de veces. Asimismo, su frecuencia de ocurrencia será igualmente probable. Daniel, 1987. El modelo de la probabilidad está compuesto por el análisis combinatorio, facilitando la comprensión del concepto de probabilidad y las bases teóricas de distribución estadística binomial y normal. Para esto vamos a definir qué es distribución binomial y distribución normal. Distribución binomial. La distribución teórica de probabilidad de una variable discreta de mayor uso en las investigaciones psicológicas y en la estadística aplicada es la distribución binomial, como un solo ensayo de algún proceso o experimento que conduce solo a uno de dos resultados mutuamente excluyentes. Es decir, la variable toma un número finito de valores, por ejemplo, muerto-vivo, enfermo-sano, masculino-femenino, se distingue como ensayos de Bernoulli. La secuencia dentro del ensayo de Bernoulli tiene las siguientes condiciones. Punto número 1. Cada ensayo conduce a uno de dos resultados posibles mutuamente excluyentes. Uno de los posibles resultados se denomina arbitrariamente como éxito y el otro como fracaso. Punto número 2. La probabilidad de éxito, denominada por P, permanece constante de ensayo a ensayo. La probabilidad de fracaso, 1 menos P, se denomina por Q. Finalmente, el punto número 3 nos dice: los ensayos son independientes. Eso quiere decir que el resultado de cualquier ensayo particular no se afecta por el resultado de cualquier otro ensayo. Por ejemplo, en la aplicación de pruebas de memoria a estudiantes de una secundaria, se muestran palabras enlistadas a los alumnos. El alumno anota las palabras que recuerde, se clasifica como 0 a las olvidadas y 1 a las recordadas. Ahora vamos con distribución normal. La distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos es la distribución normal, que tiene forma de campana, como se ve en la siguiente gráfica. En esta distribución, la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintóticos. Eso quiere decir que se acercan al eje horizontal, pero no se unen a él. Sus parámetros son la medida de la desviación estándar y representan el centro y la dispersión respectivamente, según Silva, 1992. Ahora vamos a destacar las características más importantes de la distribución normal. Número 1, es simétrica en torno a la medida, es decir, la curva hacia cualquiera de los lados es mismo número de casos de la medida. Punto número 2,
Seguimos con el 1. La media, mediana y moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Número 2. El área total bajo la curva de arriba del eje de las X es una unidad de área, ya que la distribución normal es una distribución de probabilidad simétrica, en donde el 50% de la área está hacia la derecha de la perpendicular trazada en la media y el 50% restante está hacia la izquierda. La distribución normal es diferente para cada valor empírico de la media y de la desviación estándar. Son distribuciones con valores diferentes en la media poblacional con desviaciones estándar iguales, trasladan a la gráfica de las distribuciones a lo largo del eje X. Por otro lado, las distribuciones empíricas con valores diferentes a la distribución estándar determinan el grado de dispersión de la distribución. Como ejemplo, les mostraremos una gráfica que muestra el desempeño laboral de los trabajadores según el Departamento de Recursos Humanos de una empresa. Ahora vamos con la contrastación de hipótesis, pero primero vamos a empezar explicando qué es una hipótesis nula y alternativa y su nivel de significancia. La hipótesis nula es neutral a las probabilidades, es decir, son positivas como negativas. La hipótesis nula surge nada más para ser rechazada. Entonces, hasta que se acepte la hipótesis nula o se rechace, tenemos un ejemplo. En psicología podríamos aplicarlo así. Si seleccionamos a 11 pacientes al azar, entre ellos 6 hombres y 4 mujeres, la hipótesis nula nos indicaría que no hubo preferencia entre hombres y mujeres en la selección. Mientras que la hipótesis alternativa indicaría que hubo preferencia de hombres o discriminación hacia las mujeres por los resultados obtenidos. Entonces, la hipótesis alternativa establece que las distribuciones no son las mismas. Sin embargo, para definir esto, implica un desplazamiento en la tendencia central y no en su disposición o en su forma. El nivel de significancia es representado por la letra griega alfa, Es la confianza que tenemos en el resultado de nuestra intervención. Alfa es el margen de error permitido. El objetivo de contrastar la hipótesis es efectuar inferencias acerca de los valores paramétricos a partir de información muestral. El investigador tiene una creencia a priori basada en la experiencia de su intervención, por lo cual estará ampliamente interesado en estimar los valores numéricos de dichos parámetros desconocidos, pero también querrá contrastar diversas hipótesis posibles acerca de la distribución de probabilidad de la población que generó la muestra disponible. Es decir, después de realizar una intervención, el investigador comparará los resultados que obtuvo con su probabilidad, analizando cuáles fueron las variables que modificaron los resultados y qué variables mantuvieron los resultados esperados. ¿Cuál es su relación de la significancia con el azar? Bueno, el nivel de significancia hace referencia al nivel probable de que la inferencia hecha en una investigación de acuerdo con sus datos sea correcta. Como lo dije anteriormente, el nivel de significancia es nuestro grado de confiabilidad. Para llegar al nivel de significancia se tiene que pasar por algún proceso de prueba de significación o contraste de hipótesis. A lo largo de dicho proceso, el investigador se percata de la asociación de la significación con sus datos o simplemente con el azar. El azar es la asociación aleatoria entre variaciones de sucesos. Eso quiere decir que en una investigación, al no encontrar precisión entre la relación de los datos y las hipótesis, se le adjudica al azar la responsabilidad de su existencia. La presión aumenta gracias a la cantidad de la muestra. Sin embargo, no se puede descartar el azar totalmente, por lo que siempre debe ser contemplado, evaluado, medido con algún modo de probabilidad o con intervalos de confianza. El nivel de significancia demuestra la precisión de las estimaciones del investigador y no del azar. Ahora vayamos a variables aleatorias, discretas y continuas en la psicología. Una variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio. No hay que confundir la variable con sus posibles valores, por ejemplo, número de caras, número de llamadas que recibe un teléfono, tiempo que esperan los clientes para pagar en un supermercado.
Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Discretas es el conjunto de posibles valores que son numerables. Suelen estar asociadas a experimentos en que se mide el número de veces que sucede algo. Y continuas son el conjunto de posibles valores que no son numerables. Puede tomar todos los valores de un intervalo y son el resultado de medir. Por ejemplo, clasificar como discretas o continuas las siguientes variables aleatorias como se muestra en el video. Número de páginas de un libro sería una variable discreta. Tiempo que tarda en fundirse una bombilla sería una variable continua. Número de preguntas en una clase de 1 hora, variable discreta. Cantidad de agua consumida en un mes, variable continua. En la práctica se consideran discretas aquellas variables para las que merece la pena asignar probabilidades a todos los posibles sucesos elementales. Aquí tenemos un video en el que pueden verificar lo que acabamos de decirles. La distribución de una variable aleatoria. Por ejemplo, sea x una variable aleatoria discreta, su distribución viene dada por los valores que puede tomar, x1, x2, x3, etc. Y las probabilidades de que aparecen p1, p2, p3, etc. Estas cantidades reciben el nombre de función de probabilidad o función de masa. Un ejemplo de esto es variable aleatoria x igual al número de caras al lanzar 3 veces una moneda. Posibles valores de x es igual a 0, 1, 2 y 3. Lanzar 3 veces una moneda, como se muestra en el siguiente ejemplo. En psicología, podemos identificar las variables discretas y continuas de la siguiente forma. Se les muestra una tabla para que puedan comprobar lo anteriormente dicho. Y bueno, con esto sería todo. Agradecemos por su atención.